Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo, en este día lunes 12 de febrero de 2024, donde continuamos con nuestra cuarta clase con respecto al fenómeno religioso. Recuerdo, para contextualizar a las personas que ven este video por primera vez, que estamos realizando un curso acerca de la manifestación de Dios, la manifestación de Jesucristo, Jesús que elige a unos discípulos con la misión de llevar la palabra a todos los seres humanos en la tierra, y cómo nosotros podemos encontrar esa iglesia que Cristo fundó hoy en día. Pero para pasar a ese punto donde queremos llegar, debemos de realizar un recorrido que nos ayude a nosotros a contextualizar algunos términos, algunas cosas, algunos procesos por medio de los cuales desentrañamos la realidad de un fenómeno espiritual o religioso o religión como tal. Si nosotros miramos nuevamente el diccionario, vamos a encontrar que la definición de religión es un conjunto de creencias en un ser superior, organizados a través de dogmas, ritos, etcétera, etcétera, y es algo universalmente que se usa para designar a aquellas personas que creen en un ser superior, en una divinidad, que para nuestro caso no es una vaca, no es el sol, no es la luna, sino una divinidad con D mayúscula, el origen del universo, el origen de la humanidad, el origen de todo, y entendemos que ese es Dios. Pero les suplico que humildemente vayamos recorriendo con paciencia este recorrido para que en el proceso vayamos encontrando la iglesia de Cristo, y que como último término nuestra misión es vivir una vida conforme al corazón de Dios, deseando vivir santamente, y nuestro mayor anhelo es llegar a la salvación, a la presencia de Dios. Con estos elementos entonces continuamos esta cuarta clase pidiéndole a Dios que derrame el fuego de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nos conceda la gracia de tener humildad, paciencia en este proceso de estudio, pero que sobre todo nos vaya dando la apertura de entendimiento y de corazón para ir analizando de manera lo más objetivamente posible este proceso, este fenómeno que hoy culmina con lo que en la existencia las personas quieren de alguna manera relacionarse con Dios, tener una relación personal con ese Dios que se ha manifestado a lo largo de los siglos en la cultura y en la historia humana. Que el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros, coloque la gracia de su amor, sabiduría, entendimiento, discernimiento, para poder ir acercándonos en este proceso, en este camino, en este estudio, al conocimiento de esa verdad manifestada por nuestro Señor Jesucristo, y por el conocimiento en amor y en humildad de esa iglesia que Jesucristo ha instituido. Amén. Queridos hermanos, cuarta clase, el tema es cortito, por lo tanto voy a juntar dos temas en esta clase. Y el tema es la religión. Pero no se vayan, no se desanimen. Vamos analizando y discerniendo este proceso, porque en realidad todos sabemos que queremos llegar al conocimiento de una verdad de manera más humilde, de manera más sencilla, de manera humana, científica, donde vamos a recorrer este camino no solamente desde el magisterio de la iglesia, desde la tradición, desde la palabra de Dios, sino también desde la historia, que nos permite de alguna manera
confirmar en el tiempo algunas cosas que no se pueden negar simplemente porque a mí se me dio la gana de negarlo, y eso es necedad. Por lo tanto, les pido paciencia, discernimiento y oración para que Dios nos dé humildad en este proceso y en este caminar. Entonces, el tema de hoy dentro del fenómeno religioso es elementos esenciales de la religión. Es decir, cómo nosotros podemos considerar que allí, en ese espacio, en ese lugar, se está manifestando un fenómeno verdaderamente religioso. Según las consideraciones, los elementos esenciales o imprescindibles para la existencia de la religión serían básicamente tres elementos. Primero, reconocimiento de una realidad independiente y superior al ser humano. Es decir, si nosotros estamos hablando de que la religión es volver a unirnos a la divinidad, y estamos hablando de una divinidad con D mayúscula, que estamos hablando que ese es Dios, el arquitecto, este ser debe de ser independiente, no creado, existente por sí mismo y no por otro. La luna, el sol, las estrellas, la vaca, tú y yo hemos sido creados por ese arquitecto, por ese Dios. Por lo tanto, para que exista una manifestación de religión, lo primero que debe haber en ese lugar, en ese espacio, es el reconocimiento de un ser independiente, increado y superior al hombre, de la que habla con su lenguaje religioso, produciéndose así libros sagrados, doctrinas y teologías. A pesar de que este tema es corto, hay elementos importantes para analizar a partir de allí, porque en el libro dice reconocimiento de una realidad independiente y superior al hombre. Yo tendría que agregarle que ese Dios, esa verdadera divinidad con D mayúscula, ese ser superior, tendría que tener una característica muy particular, y aquí en este proceso del estudio ya vamos dejando atrás algunas religiones, algunas sectas y algunos modos de creer del ser humano. ¿Por qué? Porque según nuestro análisis, según nuestro estudio, Dios es un ser superior, increado, mientras que el sol, la luna y las estrellas, las vacas, tú y yo somos creados por ese ser superior. Más arriba de ese ser superior, Dios, no hay nada, no hay nadie. Por lo tanto, en nuestra cuarta clase de nuestro estudio, tumbamos por el piso todas aquellas manifestaciones que se consideran religiosas y para quienes la divinidad es el sol, la luna, las estrellas o una vaca. Quedan ya totalmente descartadas dentro de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un ser eterno, existente por sí mismo, no ha sido creado por nada ni por nadie, y Él es autosuficiente, y por eso para nosotros es el Dios supremo y eterno. Segundo elemento. Y al volver pues sobre este tema, antes de pasar al segundo tema, es mirar precisamente que en torno a ese Dios supremo, el ser humano habla, y al recibir manifestación de ese Dios, de ese ser supremo, pues entonces alrededor de esa divinidad con D mayúscula, nuestro Dios, se escriben libros sagrados, se desarrolla una doctrina y se realizan estudios teológicos desde la filosofía. Entonces, queridos hermanos,
ya por ahí vamos entendiendo y vamos tomando un camino. B, una actitud por parte del ser humano de acatamiento hacia esa realidad suprema que se manifiesta en una vivencia interior, experiencia mística y un comportamiento exterior plasmado en un culto y una ética especial. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como seres humanos, al encontrarnos con ese Dios, con ese Ser Supremo, sometemos toda nuestra existencia a Él, nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, todo es de Dios, todo se orienta hacia ese Dios, todo nuestro ser se somete en humildad y en voluntad a ese Ser superior que de alguna manera al Él manifestarse en nuestras vidas nos lleva a interiorizar su mensaje, a interiorizar su palabra, a interiorizar sus mandamientos, a interiorizar de alguna manera todo lo que Él ha manifestado al ser humano, lo cual se convierte en una experiencia mística, una experiencia que le da trascendencia al ser humano y que de alguna manera esa creencia, ese entregarle, ese someterle nuestra vida a Dios nos lleva a vivir conforme a esa ley que está siendo escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y de alguna manera nos está pidiendo una forma de vida, un comportamiento en sociedad. Es decir, la experiencia de ese Ser supremo que se ha manifestado a nosotros se traduce en una forma de comportarnos socialmente y que de alguna manera nos lleva a unirnos a otras personas para construir y celebrar un culto con el cual nosotros adoramos a ese Dios, y también de alguna manera ese Dios nos lleva a vivir una vida ética en relación con los demás. En este segundo punto también quedan descartados nuevamente esas religiones o expresiones que tienen por divinidad a la luna, al sol, a las estrellas o a una vaca. ¿Por qué? Porque ni la luna, ni el sol, ni las estrellas, ni la vaca se han revelado de manera sobrenatural al ser humano para darles un estilo de vida, para pedirles de pronto un culto, una manifestación, ni nada por el estilo. Cualquier cosa que surja en torno a este tipo de manifestaciones ya será una creación de algún hombre demasiado inteligente o que definitivamente no tiene nada más que hacer y se inventa una doctrina, unos textos, unos mandamientos de parte de ese Dios, sol, luna, estrellas, vaca. Entonces aquí quedan nuevamente descartadas todas esas realidades. Y el tercer elemento, la tercera forma en la que nosotros descubrimos esos elementos esenciales de una religión, es que a partir de tener un ser superior, de entregarle nuestra vida, de escribir tratados, de hacer teología, análisis y todo eso, se construye una comunidad entre quienes manifiestan esa misma fe. Aquellos que profesan su fe, su creencia en ese único y verdadero Dios supremo, en esa realidad sobrenatural, en ese ser increado, autosuficiente, que nos ha dado a todos los demás la existencia y que se concreta en una organización que les distingue de los demás: cristianos evangélicos, cristianos católicos, judíos, musulmanes, el islam, el hinduismo, etcétera, etcétera. Son grupos
que tienen entre ellos diversas manifestaciones, diversos textos sagrados, diversos textos revelados y diversas formas de vivir y de pensar. En este punto de vista, mis queridos hermanos, alrededor de esa divinidad se forma entonces una sociedad que de alguna manera se reconoce como secta o como iglesia. En nuestro caso, para quienes estamos realizando este estudio desde el catolicismo, se entiende, se comprende que definitivamente la iglesia es católica, la iglesia es universal y es la única iglesia de Cristo. Sé que me estoy adelantando en el estudio, pero de alguna manera es lo que vamos a demostrar con el magisterio, con la tradición, con la escritura, con la historia y otros escritos fuera de la Sagrada Escritura que nos van a ayudar verdaderamente a discernir este punto que de alguna manera nos Entonces, a partir de aquí, mis queridos amigos, vamos empezando a detectar algunos elementos en lo que es secta, en lo que es iglesia. Algunos ya quedaron descalificados, que definitivamente por ahí no va nuestro estudio, que por ahí no va nuestra razón de este curso. Y más adelante vamos a continuar desarrollando este curso para, como les hemos dicho siempre, descubrir cuál es esa fe, cuál es esa manifestación a partir de nuestro Señor Jesucristo y dónde está hoy en día esa iglesia que Cristo fundó, que nos da las herramientas para acercarnos a Dios, nos invita a vivir. Mis amados amigos, con estos elementos que estamos analizando entonces, que son esenciales, elementos esenciales para descubrir si allí hay una verdadera manifestación religiosa o una religión, entonces ya vemos que algunos elementos, algunas cosas han quedado descartadas, como el hecho de aquellas personas que creen que algo que es creado puede ser Dios. El sol fue creado, la luna ha sido creada, las estrellas han sido creadas, la vaca y tú y yo hemos sido creados. Por lo tanto, un hombre, un ser humano, no puede ser Dios, el sol no puede ser Dios, la luna no puede ser Dios, ni las estrellas, ni una vaca, ni siquiera ninguno de nosotros, hablando en el contexto de un Dios real y supremo, autosuficiente en sí mismo. Queridos hermanos, les invito para que sigan este curso con paciencia, porque iremos constantemente acercándonos en el proceso. Sé que va a ser un poquito largo, pero nos vamos a ir acercando al conocimiento de esa fe que se nos ha manifestado a través de Jesucristo y cómo el día de hoy podemos encontrar esa iglesia instituida por Cristo que nos invita a vivir una vida en santidad según el corazón de Dios. Si este video es de tu agrado o te está edificando verdaderamente, te invito para que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp e invites a muchísimas personas, vengan a la sintonía de este canal, se suscriban a este canal y activen en la parte superior la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga.